Hola, el 99% de ustedes no están suscritos al canal. Cuando llegue a los 1000 suscriptores, crearé una serie especial para ustedes. El mediodía se había quedado pegado a las tablas de Dry Creek. Todo parecía detenerse cuando el sol, alto como un juez, miraba sin parpadear. Los caballos con la cabeza gacha, la ropa en los cordeles, el humo perezoso que salía de la chimenea de la herrería. Solo el timbre metálico de la diligencia rompió la quietud al doblar por la calle principal y levantar una nube de polvo que tenía gusto a sal y cobre. El carruaje se detuvo frente a la oficina de correos con un resoplido del tiro y un juramento, del mayoral. Bajó primero un vendedor de remedios, después un minero con la barba llena de yesca y por último Clara Belmore, con una maleta de cuero suave, un sombrero de ala moderada y una blusa clara demasiado fina para aquel calor. La mano enguantada buscó el suelo como si no quisiera tocarlo. Desde el porche de la taberna sabueso polvoriento, el sheriff Jonas McCall observó la escena con la paciencia de quien aprendió a contar historias solo con los detalles. La maleta, sin marcas, el dobladillo de la falda sin polvo a pesar del viaje, el gesto pequeño, un segundo apenas, en el que Clara se llevó la otra mano al vientre antes de enderezarse. No estaba herida, era otra cosa, costumbre de protegerse. Nueva visita, murmuró el sheriff acomodándose el sombrero. A su lado, el herrero Benito Aranda mascó silencio y mordió una miga de pan duro. De Kansas, por el acento, dijo después como si el viento le hubiese contado algo. Clara alzó la vista. Vio el letrero de la oficina de telégrafos, la tienda de Pike & Sons, la barbería con su poste desteñido y al final de la calle, la pequeña iglesia de madera encalada. Un perro mestizo se le acercó para olfatear la falda. Ella, sin mirar, le apartó con suavidad, como quien no quiere entablar compromisos. ¿Necesita ayuda con el equipaje, señorita?, preguntó Jonas al acercarse. Ella midió el uniforme sin recelo ni simpatía. Le sostuvo la mirada como si evaluara un caballo antes de comprarlo. No, gracias. Busco alojamiento y un local pequeño si hubiera. Trabajo de costurera. La palabra costurera cayó como una moneda sobre una mesa. Clara, exacta. Jonas vio cómo se tensaban algunos cuellos en los porches. Una mujer que cosía significaba dobladillos, remiendos, sábanas con puntilla. Significaba hogares que aún se fingían decentes. La pensión de la señora Tully tiene una habitación libre, respondió, y frente al pozo hay un escaparate vacío desde que el zapatero se fue a la fiebre de plata. Si le sirve, puedo hablar con Pike para que le baje el alquiler el primer mes. Me sirve, dijo Clara. El sheriff asintió. La acompañó unos pasos sin invadir, como quien escolta sin vigilar. Los tablones de la acera crujieron bajo sus botas. El viento jugó con el velo del sombrero de ella. Por un instante la tela se le pegó al rostro y dejó ver unos ojos grises que parecían haber dormido poco. Al retirarse el velo, Clara apretó los labios. Un gesto brevísimo que no escapó a Jonas. La señora Tully, mujer de caderas anchas y delantal perpetuamente húmedo, evaluó a Clara con el olfato fino que da el alquiler cobrado y el riesgo asumido. $2 a la semana pago adelantado. El baño es una palangana. El agua racionada. La comida es la que hay. Lo acepto, dijo Clara, y colocó los billetes, con una calma que no era altivez sino medida. La habitación olía a jabón barato y a madera seca. Una cama de hierro, una cómoda con espejo manchado, una silla coja. Clara colocó la maleta sobre la cama, abrió el broche y antes de tocar nada se quedó quieta. En el espejo reconoció el desgaste de sus propios bordes. Se quitó los guantes, con torpeza, como si le pesaran, y apoyó las manos en la palangana vacía. La porcelana estaba limpia, el agua, no importa, pensó. El polvo siempre vuelve. En la tienda de Pike, el comercio era un murmullo de latas, cuerdas y olor a café. Viejo. Clara pidió agujas del número 11, hilo blanco, negro y ocre, un trozo de muselina para cortinas y un cartel sencillo. Costuras y arreglos, C. Belmore. Leyó Pike, ortografía correcta, letra de maestra. Buen nombre para mal sitio, bromeó, y le envolvió el paquete con papel estraza. A media tarde, con el sol bajando un palmo, Clara tuvo llave del local frente al pozo. El escaparate daba a la calle como un ojo cansado. Dentro, polvo hasta en las esquinas de las esquinas, un mostrador con cicatrices de cuchillo y una silla sin respaldo. Ella abrió las ventanas y dejó que entraran el aire arduo y los ruidos. El martillo de Benito, el crujir de un carro, las risas cortas desde la taberna. Colgó la muselina donde alguna vez hubo un visillo y con el cuidado de quien hace una casa de un aliento clavó el cartel.
Bienvenida al negocio de los remiendos, dijo una voz a su espalda. Clara se giró. El reverendo Sloane, joven y pálido, asomaba con la Biblia en una mano y un sombrero en la otra. Tenía el entusiasmo de quien no ha visto todavía demasiados entierros. Si necesita sábanas o manteles para coser, la iglesia siempre anda corta, ofreció. Podemos pagarlo en pan y un poco de café. Acepto el pan, dijo Clara. El café, cuando reciba clientes. El reverendo sonrió, bendijo el aire y se fue. Un par de mujeres se detuvieron a mirar por la ventana. Una niña con las rodillas heridas pegó la nariz al vidrio. Clara alzó la mano. La niña sonrió y se marchó corriendo. A esa misma hora, Ezequiel Cicatriz Ward tiró los dados en una mesa del sabueso polvoriento y se ganó los abucheos de 2 mineros. Tenía una marca que le cruzaba la mejilla, de arriba abajo como un relámpago amarrado, y una manera de reír que se parecía a un perro cuando ve carne. Red O'Connell, la dueña, secaba vasos con un paño oscuro. Dicen que llegó una costurera, dijo Red sin mirarlo. Dicen tantas cosas, replicó Cicatriz. Pero la mitad de las veces son ciertas. No se meta con ella, advirtió Red. No huele a problema, huele a superviviente. Cicatriz lanzó una mirada hacia la calle, como si pudiera atravesar las paredes. A veces son la misma cosa, dijo, y dejó caer una moneda brillosa en la barra. Avísame si la ves por aquí. Cuando el sol empezó a caer, Jonas McCall se presentó en el local de Clara con el pretexto de ver cómo iba todo. La encontró moviendo el mostrador a la fuerza con el mentón apretado y la falda recogida con un alfiler. Le ayudo, dijo, y sin pedir permiso levantó de un empujón el mueble que ella llevaba media hora intentando arrastrar. Gracias, sheriff. Jonas está bien, aclaró él. Los que me dicen sheriff suelen tener algo que esconder o algo que pedir. Entonces, Jonas, probó Clara, como quien mide un cuchillo antes de comprarlo. Yo solo tengo trabajo. Dry Creek se alimenta del trabajo, dijo él. Bella o no de vez en cuando también de una mentira. Ella no respondió. Tomó una funda de almohada vieja, la examinó contra la luz, encontró el desgarro y metió la aguja sin esfuerzo, como si la tela y sus dedos hubiesen hecho un pacto. La gente hablará, añadió Jonas. Es su deporte. Si necesitan otra cosa además de hablar, vienen a mí. Eso incluye a la gente que llega en diligencia con una maleta liviana. Clara clavó la aguja y la dejó inmóvil. ¿Me está ofreciendo protección o avisándome que me vigila? Las 2 cosas, dijo Jonas sin rodeos. En el oeste no son incompatibles. La noche los sorprendió con el local oliendo a polvo reciente y a hilo nuevo. Un farol en el mostrador difundía una luz que hacía más pequeña la oscuridad. Jonas se despidió tocándose el ala del sombrero. Clara esperó a que el ruido de sus pasos se apagara y cerró con llave. Solo entonces se permitió aflojar los hombros. Sacó de la maleta un pequeño costurero de viaje con iniciales bordadas a mano. Lo abrió y sacó una cinta de raso blanco, limpia todavía, y un trozo de encaje oscuro chamuscado en una esquina. Pasó los dedos por el borde quemado, y por un instante la calle se deshizo. Oyó el fragor lejano de otro lugar, el metal, un grito, el olor a grasa y pólvora. Se obligó a volver. Guardó el encaje, dobló la cinta con cuidado, como si pudiera salvarla del mundo. La primera clienta llegó a la mañana siguiente, una ranchera llamada Marta Valdés, que traía un vestido verde con la cintura reventada por el trabajo y la risa. Si me hace el milagro, la invito a un guiso, dijo, dejándolo sobre el mostrador. Clara midió, apuntó en una libretita, calculó puntadas y tardanza. Sus dedos, educados y firmes, avanzaron sobre el tejido como quien desbroza un camino conocido. Por la puerta abierta entraban voces y chasquidos de soga. El pueblo despertaba con su rutina de trueques, tratos y pequeños odios. A mediodía, con el calor empujando a todos a la sombra, Jonas reapareció. No entró. Se quedó en el marco, atento. Dentro Clara probaba el vestido a Marta. Al bajar la tela del corpiño para ajustar el dobladillo, un alfiler resbaló y el visillo de muselina del escaparate recién clavado se desprendió y cayó de golpe. La luz blanca se derramó sobre las 3 brutal y sin filtros. Marta soltó una risa. Jonas, reflejado en el vidrio, parpadeó. Clara por un segundo se quedó inmóvil, clavada al suelo por la claridad. Luego inspiró, recogió la muselina y la colgó de nuevo con calma, como si no hubiese pasado nada. Quedará listo para el domingo, dijo a Marta con una sonrisa que le costó un mundo.
Cuando la ranchera se fue, Jonas habló. A veces la luz nos cae encima como una emboscada, comentó. No siempre es mala. La luz muestra, replicó Clara sin volverse. Lo demás lo decide quien mira. Jonas aceptó la respuesta como se acepta un disparo que no iba a matar. Se quitó el sombrero, dejó que el aire le tocara el cabello sudado. Hoy hay partida de cartas grande, dijo. Se juntan mineros con dinero y perdedores con prisa. Si un hombre de cara rota le hace preguntas, no le responda. Se llama Ward, le dicen cicatriz. Entendido. No le tengo miedo, Jonas, añadió, y ahí por primera vez usó el nombre sin hierro. El miedo no es una deuda que se le cobra a todo el mundo, replicó él. Es un impuesto. Algunos lo pagan más caro. Al caer la tarde, el pueblo olía a frijoles, sudor y descanso. Clara cenó una rebanada de pan de la señora Tully con una sopa aguada. Dejó el plato a un lado y llenó la palangana con 2 jarras de agua que subió del pozo. Se desabotonó la blusa con gestos económicos y se lavó la cara, el cuello, los antebrazos, frotando con un paño hasta que la piel le ardió. El agua se tiñó apenas de polvo y fatiga. Miró la palangana como si fuese un juicio sumario. Luego, con cuidado, arrojó el agua por la ventana, donde se tragó de inmediato en la tierra. Se acostó sin prisa. Escuchó una pelea lejana en la taberna, un acorde de armónica, la risa de Red, el aullido ocasional de un coyote que no sabía que los pueblos también muerden. A través de la ventana abierta el cielo parecía una manta sin bordes. Había estrellas. Las contó hasta perder la cuenta. Antes de dormirse las palabras llegaron solas, pequeñas y redondas, apenas aire contra la almohada. No estoy limpia. No fue un lamento. Fue un inventario, un balance que no le tocaba concluir todavía. A 2 calles, en el sabueso polvoriento, Cicatriz Ward dejó una mano ganadora sobre el tapete como si pusiera una firma. Alguien dijo el apellido Belmore entre dientes y el forajido alzó la cabeza. Se quedó un instante, en el borde de un recuerdo. Luego sonrió y su sonrisa fue una promesa de problemas. En su despacho, Jonas McCall repasó informes viejos y nuevos. Tenía una lista. Nombres, lugares, fechas garabateadas a lápiz. Y un instinto que le decía que a veces el pasado no llega en caballo, sino en diligencia, con sombrero y aguja. Apagó el farol, se sirvió un trago escaso y antes de beberlo, miró la calle por la ventana. El visillo blanco del local de Clara, ya fijo otra vez, se movía apenas con la brisa, como un pulso. Dry Creek, que siempre juraba no necesitar a nadie, acababa de sumar una costurera. Y sin saberlo también un secreto. Al segundo amanecer de Clara en Dry Creek, el pueblo ya sabía cómo sonaba su aguja. Era un tic-tic obstinado que se filtraba a la calle como un reloj sin esfera. Las primeras clientas llegaban con costuras reventadas, botones perdidos, dobladillos que pedían clemencia. Marta Valdés recogió su vestido verde y volvió con una sonrisa y una olla de guiso. La señora Tully dejó sin querer una sábana deshilachada para que si tenía tiempo quizá. Y el reverendo Sloane apareció con manteles de la iglesia y pago en pan, honesto, tibio, suficiente. Clara trabajaba de pie, la espalda erguida, los ojos atentos a la fibra. Hablaba poco. Preguntaba lo justo. Talla, urgencia, propósito. Cada respuesta era un hilo que guardaba en silencio. A media mañana, cuando el sol ya quemaba las ventanas como planchas, colgó en el escaparate su primer encargo grande. Un vestido blanco de muselina para la señorita Alma Pike, hija del tendero. Había que transformarlo, demasiado adulto para su edad, demasiado corto para su pudor, en un traje de domingo decente. La tela, al moverse, parecía luz domada. Desde el porche de la taberna Sabueso Polvoriento, Red O'Connell miró el vestido, con la media sonrisa de quien conoce el valor de un símbolo. Blanco en Dry Creek, dijo sirviendo café. A ver cuánto aguanta. Lo que aguante la dueña, respondió Jonas McCall apoyado en la baranda. La tela solo sigue órdenes, Red. Hizo una mueca. En una mesa cercana, Ezequiel Cicatriz Ward jugaba con una moneda, la hacía saltar y la atrapaba sin mirarla. Su cicatriz brillaba al sol como una firma mal cicatrizada. ¿Cuánto vas a hacerte el distraído, Jonas?, preguntó Red en voz baja. Ese hombre no juega a perder. Lo sé, dijo el sheriff, solo que todavía no entiendo qué quiere. Ganar. Al mediodía, el telegrafista Ned Carraway llegó a la oficina del sheriff con un papel que olía a electricidad cansada. Dodge City, anunció como quien tose. El Marshal Prentice contesta a tu consulta. Jonas leyó de pie, el sombrero en la mano.
Las palabras eran simples y ásperas como clavos. Asalto a diligencia. 3 muertos. Cabecilla presunto, Henry Belmore. Desaparecido tras tiroteo. Se presume. Acompañado por mujer no identificada. Visto por última vez cerca de granero en llamas, carretera sur. Ward aparece en lista de asociados, no formalmente acusado. Belmore. Ward. 2 nombres que juntos olían a pólvora vieja. Jonas guardó el Ifosimosint, telegrama en el cajón, con ese cuidado con que se cubre a un niño que duerme y que puede despertarse llorando. Afuera, el sol mezquino no regalaba sombra. El calor de la tarde empujó a la gente a los porches. En el local de Clara, la muselina blanca daba trabajo y consuelo. Alma Pike probó el vestido. La madre suspiró con un «Así sí, señorita». Clara remarcó un bajo. Tomó medidas con una cinta de sastre que parecía saber de memoria cada cintura del mundo. Al despedirlas, cerró la puerta un instante y apoyó la frente en el vidrio. El frío fingido del cristal la trajo de vuelta. No oyó los pasos de cicatriz hasta que la sombra se hizo grande en el marco. «Bonito color para un lugar lleno de polvo», dijo él sin pedir permiso para entrar. Clara enderezó la espalda. No, dejó que el miedo llegara a los ojos. «¿Arreglo o encargo?» «Conversación», dijo Ward sonriendo con medio rostro. «Me gustan los acentos. Kansas, ¿no? Y me gustan los apellidos. Belmore, por ejemplo. Saben a azúcar hasta que te rompen los dientes». Clara mantuvo la aguja en el aire. Si parpadeaba, la punta temblaría. «No atiendo conversaciones», respondió. «Atiendo costuras». Ward avanzó un paso. Olía a tabaco y cuero, y a esa cosa invisible que dejan los hombres cuando no respetan puertas. «No se preocupe, señora», alargó la palabra. «No vine a acusarla de nada, solo a recordar. De noche, todos nos acordamos de lo que somos, ¿no? Yo, un pecador. Usted». La aguja se clavó en el pad de su propio dedo. Un punto de sangre asomó como una sílaba mínima y brutal. Clara respiró por la nariz, limpió el dedo con un algodón y siguió cosiendo. Ward la observó un segundo, más, disfrutando de una victoria que no era suya, y se fue con el ruido de las espuelas riéndose del suelo. Clara permaneció inmóvil hasta contar 10 puntadas. Luego abrió la ventana y dejó que el aire caliente arrastrara el olor del forajido. No era suficiente. «No deje que le marque el ritmo», aconsejó Red esa noche, recostada contra el marco de la puerta mientras el local iba apagando sus luces. «Cicatriz baila con la sombra de la gente. Si lo sigues, tropiezas». «No lo sigo», dijo Clara. «Entonces que venga él a buscarte, pero hazlo tropezar tú». Red guiñó un ojo. «Y si necesitas una mesa donde sentarte rodeada de ruido, la mía siempre está». Clara asintió con gratitud seca. Había aprendido que en el oeste los favores no se devolvían, se mantenían vivos. Al día siguiente una tormenta de polvo bajó desde el norte como si un dios campesino hubiera sacudido la alfombra. El cielo se puso color barro. La calle, ruido, delata. La gente aseguró puertas. Los caballos metieron la cabeza debajo de sí. Clara cerró el escaparate y siguió trabajando con el farol prendido, como si coser fuese también un modo de rezar. Cuando la tormenta amainó, entró Benito Aranda con una camisa rota en el hombro. «Clavo mal puesto», explicó, medio avergonzado. «Ya ve, hierro contra tela, y gana siempre el hierro». Clara rió apenas. «Solo hasta que la aguja aprende. A pelear». Mientras cosía, Jonas apareció a la puerta, sacudiéndose el polvo como quien se quita de encima un recuerdo. Se quedó mirándola trabajar un instante. El sheriff rara vez parecía cansado. «Ese día sí. Me enteré de su visita», dijo sin necesidad de nombrar a Ward. «¿Le dijo algo que deba preocuparnos?» «Me dijo lo que todos los hombres de su tipo dicen cuando no se atreven a hablar claro», respondió Clara. «Nada y demasiado». Benito fingió interés en una moneda. Era su modo de dejarles un poco de intimidad. Jonas esperó a que saliera para hablar. Se acercó al mostrador. El vestido blanco, extendido, parecía nieve difícil. «Llegó un telegrama de Dodge», admitió. «Nombran a Henry Belmore y a Ward. No dicen su nombre. No sé si eso es bueno o malo». Clara dejó la aguja despacio como si dejara un arma. «A veces los nombres son una trampa», dijo. «A veces un salvavidas». «Yo necesito el suyo», dijo Jonas. «No para la ficha, para saber de qué lado ponerse cuando el viento empuje». El silencio que siguió no fue hostil. Fue una cuerda tirante. Clara apoyó las manos en el borde del mostrador. Tenía polvo en los nudillos, jabón en las cutículas. «No estoy limpia», susurró.
No fue confesión ni desafío, fue diagnóstico. La frase cayó al medio de la habitación como una verdad sin barniz. Jonas no se movió. No preguntó de qué, ni por qué, ni quién. El oficio le había enseñado que hay respuestas que si se fuerzan se rompen. Yo tampoco, dijo por fin con una voz que no usaba en el despacho. Solo intento ensuciarme por lo correcto. Una ráfaga levantó de nuevo el visillo del escaparate y la luz de la tarde les dio de lleno, brutal. Clara pestañeó como quien sale de debajo del agua. Volvió a tomar la aguja. El domingo, la señorita Pike estrenará este vestido, dijo. Me gustaría que el pueblo la mire a ella, no a mí. Veré qué puedo hacer con los ojos de los demás, respondió Jonas. Con los míos ya decidí. El oeste, cuando quiere, coloca escenas como si repartiera cartas. Aquella noche, el sabueso polvoriento estuvo lleno antes de que el sol se escondiera del todo. Mineros recién pagados, vaqueros que olían a soga y cuero, una pareja que bailaba, apretada como si el mundo fuese poca cosa. Red servía y ordenaba. Su voz mandaba incluso cuando parecía pedir. Cicatriz Ward había elegido una mesa de esquina, espalda a la pared, sonrisa en punta. En el centro, sobre un barril preparado, se armó una partida grande. Los dados volaban, el whisky corría, la risa también. Clara, contra su costumbre, cruzó la calle con la excusa de devolverle a Red una taza, sabiendo, porque las mujeres saben, que los pretextos solo sirven si uno también quiere ser visto. Llevaba la cabeza alta, el paso corto, se sentó en la barra, cerca de la puerta. El murmullo cambió de temperatura apenas. Guiso de Marta, anunció Red colocándole un plato con generosidad. Y café, de verdad. Gracias, dijo Clara. Hoy cosí 5 historias y media. Necesito algo que me ate al suelo. El café ata, rió Red. Los dados golpearon la mesa. Cicatriz dejó una jugada ganadora y se dio el gusto de alzarla con teatralidad. Aprovechó el ruido para levantarse y brindar con un vaso alto, el brazo muy estirado, la cicatriz brillándole, como si también bebiera. «A Dry Creek», gritó, «y a sus caras nuevas». La atención se volcó hacia él con esa docilidad que solo tienen los pueblos y las manadas. Ward bebió despacio. Luego, sin apuro, giró hasta que su voz miró a Clara. «Y a los Belmore, que saben elegir mujeres con buen pulso». El silencio que siguió no fue natural, fue quebradizo. Se podía cortar con cuchillo o con una palabra. Red dejó el paño. Jonas dejó la sombra y se puso sin ruido un paso por delante de Clara. «Señor Ward», dijo el sheriff, «la taberna sirve comida, música y olvido. Si quiere recordar, vaya a su habitación y háblele al techo». Cicatriz sonrió. «Solo quise honrar a Henry. Un hombre como él merece ser nombrado». Y su viuda miró a Clara con crueldad templada. También un rumor recorrió el salón. Lento al principio y luego como sequía que encuentra fuego. Marta Valdés apretó el vaso. Benito Aranda buscó con la mirada al sheriff. El reverendo Sloane bajó la cabeza como si estuviera de pronto en misa. «No vuelva a decir ese apellido». «Aquí», replicó Jonas, «no hasta que haya pruebas o velas». Ward dio un paso enseñando las manos vacías y peligrosas. «Pruebas», murmuró. «Yo tengo una. La vi cerca de Dodge, una noche con cielo naranja. Todos corrieron y ella no. ¿Qué hace una mujer limpia en un granero que se quema, sheriff?» Clara apoyó el plato intacto. Sentía el corazón no en el pecho, sino en las manos. Martillaba en las palmas, exacto, urgente. Podía guardar silencio. Había aprendido a hacerlo. Pero la palabra limpia le abrió algo como si la hubiese llamado por el nombre que no quería. Se puso de pie. No miró a Cicatriz. Miró al pueblo, que es un animal único. «No estoy limpia», dijo, firme. Ni un vaso sonó. El ruido de la calle quedó a un océano de distancia. Clara sostuvo la mirada de Marta, de Red, de Benito, del reverendo, de hombres que no conocía y de mujeres que la medían con ojos de madre y de viuda y de nadie. «Estuve en Dodge City», continuó. «Estuve donde no debía. Y si quieren oírlo, se los diré mañana, cuando no haya whisky en las voces ni humo en los ojos». El sheriff tomó la palabra como quien recoge un cuchillo que cae. «Mañana», confirmó. «Al amanecer, en la plaza, con todos. Si hay verdad, que sea con luz». Ward se echó a reír, satisfecho de haber movido la pieza que quería. Red golpeó la barra con una cuchara. Duro, 3 veces. «Esta noche nadie juzga», ordenó. «Se bebe o se duerme, pero no sé». «Juzga». Jonas acompañó a Clara hasta la puerta sin tocarla. Afuera, la calle había recuperado su polvo como si nada.
La ayudó a cruzar con un gesto. Ella caminó derecha hasta su cuarto. En la palangana vertió agua limpia. Se lavó las manos como si afilara los huesos. Entre las cosas de la maleta, sacó el velo del vestido de Alma, un paño claro que al sostenerlo parecía el ala de un pájaro. Lo dejó sobre la silla, extendido, respirando. Si la luz va a caer, pensó que caiga sobre todos. En la iglesia el reverendo Sloane encendió una vela sin saber por quién. En el despacho, Jonas volvió a leer el telegrama, ahora más pesado. En una habitación cualquiera, Cicatriz Ward afiló sus recuerdos como quien afila un cuchillo, sin prisa, con música. Cuando el amanecer se insinuó en el borde del mundo, las campanas de Dry Creek, esas campanas que casi nunca sonaban, dieron un toque breve, indeciso, como si preguntaran permiso, y el pueblo, que ya no sabía si quería dormir o despertar, entendió que al fin algo iba a decirse con el sol, mirando. El amanecer en Dry Creek tuvo ese silencio extraño que precede a una tormenta, aunque el cielo estuviera limpio. Las campanas de la iglesia habían repicado con un eco torpe, avisando que algo iba a suceder. Nadie dio la orden. Nadie se atrevió a quedarse en casa. Los hombres dejaron las bestias amarradas, las mujeres cerraron a medias las persianas y los niños fueron llevados de la mano. La plaza amaneció llena, como si la ley, la fe y el morbo hubieran hecho un pacto. En el centro, una carreta vieja hacía de estrado improvisado. Sobre ella, el sheriff Jonas McCall mantenía los brazos cruzados y los ojos atentos a cada rincón. El polvo temprano se pegaba a su chaleco, pero él parecía no sentirlo. Miraba al pueblo, pero sobre todo miraba a los extremos. La taberna, sabueso polvoriento, donde Red O'Connell se apoyaba contra la puerta con gesto protector. La herrería, donde Benito Aranda afilaba un cuchillo como si fuese excusa. Y en un rincón sombrío, el brillo de las espuelas de Ezequiel Cicatriz Ward, que no se molestaba en esconder la sonrisa. A la hora justa, Clara Belmore salió de su local. Vestía el traje blanco de muselina que había cosido para Alma, Pike, modificado para su propia figura. El vestido parecía ajeno al polvo, como si la tela misma negara el lugar donde estaba. Avanzó con la espalda recta y el velo en una mano. Cada paso era un desafío al suelo, ni temblor ni apuro. Al llegar a la plaza, subió a la carreta sin ayuda. El murmullo se apagó. Clara miró a los presentes uno por uno, como si estuviera contando puntadas en una tela invisible. Luego habló con voz clara, sin temblor. Muchos de ustedes ya han escuchado el apellido. Belmore. Lo dicen como si fuese un cuchillo, y lo es. Hizo una pausa dejando que el aire se asentara. Mi esposo, Henry Belmore, fue uno de los hombres que asaltaron una diligencia en Dodge City. 3 muertos. Sangre en las ruedas, gritos que no se apagan. Yo estuve allí, no con un arma, no con un botín, sino con la estupidez de quien sigue a un hombre creyendo que el amor basta. Un murmullo recorrió la multitud, mitad suspiro, mitad cuchicheo. Jonas no apartó la vista de Clara. Cicatriz, en cambio, inclinó la cabeza como quien saborea un trago que había esperado mucho tiempo. Cuando el fuego consumió el granero donde nos escondimos, continuó Clara, yo intenté salvar a Plinonis, los heridos, no a Henry. Mis manos quedaron manchadas de sangre y ceniza. Desde entonces sé que, respiró hondo, no estoy limpia. El eco de la frase se expandió como un disparo en cámara lenta. Nadie aplaudió, nadie gritó. Solo el viento levantó un remolino de polvo. Cicatriz se adelantó, como si el silencio fuera su turno en la mesa. Escuchen bien, rugió. La señora lo admite. Estuvo en Dodge. Estuvo con Henry. ¿Qué más quieren? Culpable por compañía. No. Red alzó la voz desde la taberna. No todo testigo es cómplice. Cállate, mujer, escupió Cicatriz con una risa sucia. Tú bebes con los pecadores, ¿qué sabrás de culpas? Jonas dio un paso adelante. El sol, que había escalado la torre de la iglesia, le cayó de lleno en la cara. Ward, dijo, aquí nadie dicta sentencia salvo la ley, y la ley la represento yo. ¿Y qué hará, sheriff? Desafió Cicatriz tocando el revólver al cinto. Casarse con la viuda y lavar su nombre con agua bendita. Las risas fueron escasas y nerviosas. Clara bajó la mirada un instante como si el insulto hubiese caído más fuerte que el calor. Luego, con un gesto inesperado, levantó el velo blanco que sostenía. El viento del desierto lo arrebató de sus dedos y lo hizo volar unos metros antes de caer en la tierra. La tela, al descender, dejó al descubierto sus brazos. Un murmullo sacudió la plaza.
Bajo la manga remangada, Clara mostraba cicatrices largas y profundas, quemaduras y marcas de cadenas. Eran heridas viejas, cicatrizadas pero nunca borradas. Esto, dijo extendiendo los brazos para que todos lo vieran, es lo que gané en Dodge. No un botín, no un recuerdo glorioso. Fuego y cadenas. Así me llevé la condena en la piel. Y con ella he vivido. Las mujeres en la multitud respiraron hondo. Marta Valdés se llevó la mano al pecho. El reverendo Sloan murmuró una oración, breve, quebrada. Jonas sintió algo que pocas veces lo sacudía. Un estremecimiento de compasión que se parecía demasiado al miedo. Clara bajó los brazos despacio. El silencio era tan espeso que hasta el polvo parecía quedarse quieto. No estoy limpia, repitió, y no lo estaré jamás. Pero no disparé un arma, no robé un centavo. Solo fui la sombra de un hombre equivocado. Si este pueblo me quiere juzgar por eso, que lo haga ahora. Con luz, con testigos y con verdad. Cicatriz, rojo de furia, dio un paso más. Mentira, vociferó. Yo la vi correr con Henry, yo la vi cargar un saco. Jonas desenvainó el revólver en un movimiento seco. El sonido del gatillo tensándose fue como el rugido de una bestia. Un paso más, Ward, advirtió, y será tu última palabra. La multitud se apartó como agua que huye de una piedra lanzada. Cicatriz midió al sheriff, midió a Clara, midió al pueblo entero que lo miraba ahora sin simpatía. Finalmente escupió al suelo y retrocedió, dejando la amenaza flotando como humo. Jonas bajó el arma, pero no lo guardó. Aquí no habrá linchamiento, sentenció. Clara Belmore tendrá que cargar con sus cicatrices, pero no con culpas que no le pertenecen. Si alguien quiere discutirlo, que lo haga conmigo. Clara bajó de la carreta, recogió el velo del suelo y lo dobló con cuidado, como si aún tuviera valor. Pasó entre la gente sin bajar la vista. Algunos se apartaron. Otros, por primera vez, le abrieron paso con respeto. Al llegar al local, cerró la puerta y apoyó la frente en la madera. El corazón le golpeaba como nunca, pero no de miedo. Era otra cosa, una liberación dolorosa. En la plaza el pueblo empezó a dispersarse. Red sacó una botella y la levantó como si fuese bandera. Marta abrazó a su hija. El reverendo siguió rezando. Jonas, en cambio, se quedó quieto, con el revólver aún en la mano y los ojos fijos en la puerta donde Clara había entrado. Su corazón por un segundo había olvidado su oficio. Y eso, en el viejo oeste, era casi un delito. La tarde cayó sobre Dry Creek como un manto rojo. El sol se escondía tras los riscos, dejando un resplandor de fuego que teñía las ventanas y alargaba las sombras. El pueblo había quedado inquieto después de la confesión de Clara. Las conversaciones en los porches giraban en torno a su nombre, a sus cicatrices, a las palabras que aún resonaban en la memoria. No estoy limpia. En la taberna sabueso polvoriento, la tensión se podía masticar. Red O'Connell servía vasos con mano firme, aunque los ojos le chispeaban de alerta. Los jugadores habituales apenas tocaban los dados. En un rincón, con su cicatriz brillando como hierro al sol, Ezequiel Ward bebía despacio. Su risa era un rumor que arañaba el silencio. El sheriff la protege, murmuró a uno de sus compinches. Pero yo sé lo que se oculta tras esa tela. Belmore murió, y ella aún respira. Algo no cuadra. Cuando Ward se puso de pie, nadie se movió para detenerlo. Empujó la puerta y el polvo de la calle le recibió como si fuera su cómplice. En el local de costura, Clara trabajaba bajo la luz de un farol. Sus dedos cosían por inercia, más para calmar la mente que para completar un encargo. El velo blanco que había caído en la plaza estaba doblado sobre la mesa, como un recordatorio de la verdad expuesta. El silencio era casi total, roto solo por el crujir de la aguja en la tela. De pronto los pasos resonaron afuera. Clara levantó la vista. Sabía de quién eran antes de que el picaporte girara. Ward entró sin pedir permiso. La sombra de su cuerpo llenó el espacio estrecho. Bonito espectáculo el de esta mañana, dijo, con esa voz que parecía masticar piedras. Te ganaste al pueblo con tus cicatrices. Pero yo sé la otra parte de la historia. Clara mantuvo la aguja en alto como si fuera un arma diminuta. Diga lo que quiera, Ward. Mi verdad ya la conocen. Él se acercó más, el aliento cargado de whisky. Tu Henry me debía dinero. Oro, para ser exactos. El botín nunca apareció. Y yo creo que tú sabes dónde quedó. Sonrió con la mitad del rostro. Una viuda con memoria puede ser más útil que un compañero muerto. Clara retrocedió, hasta chocar con el mostrador. El farol osciló, proyectando sombras retorcidas.
Si lo buscas, busca entre los huesos de Dodge, respondió con voz firme. No hay oro en mis manos, solo cicatrices. Ward alargó la mano para sujetarle la muñeca. Fue entonces cuando la puerta se abrió de golpe. El sheriff Jonas McCall apareció con el revólver desenfundado. Suéltela, Ward. El forajido giró despacio, todavía con la sonrisa torcida. ¿Otra vez de niñera, sheriff? Siempre metiendo la nariz donde el destino pide silencio. Jonas dio un paso adentro sin bajar el arma. El destino no entra en mi jurisdicción, pero la violencia sí. Y aquí mando yo. Por un segundo todo quedó suspendido. El farol titilando, el polvo en el aire, el sudor en la frente de Clara. Entonces Ward soltó una carcajada y desenfundó su pistola con rapidez de serpiente. El estampido llenó el cuarto. El ladato estoy. Disparo de Jonas sonó casi al mismo tiempo. El eco retumbó contra las paredes. El farol cayó al suelo, se apagó, y el humo llenó la habitación. Cuando la nube se disipó, Ward yacía en el suelo, con la cicatriz inmóvil sobre la cara. El revólver le había resbalado de la mano. Clara estaba contra la pared, temblando, pero ilesa. Jonas aún sostenía su pistola con el pulso firme, aunque los ojos le delataban el peso de la decisión. Se acabó, dijo, y bajó el arma. El cuerpo de Ward fue llevado al borde del desierto. Nadie en Dry Creek pidió un entierro en la iglesia. Solo el viento y el polvo lo acompañaron. El pueblo respiró con alivio, como quien suelta una carga que no pidió. Esa misma noche, frente al local aún con olor a pólvora, Clara y Jonas se quedaron solos. Ella sostenía el velo blanco entre los dedos. «El pueblo ya me vio como soy», dijo Clara con cansancio en la voz. «No puedo borrar lo que fui ni lo que arrastro». Jonas la miró, serio, sin disfrazar su humanidad. «Las limpieza no la da el agua ni la tela. La da lo que haces después. Hoy no corriste, no mentiste, no pediste piedad. Eso es más que lo que muchos pueden decir». Clara bajó la vista al velo. Lo dejó ir al viento. La tela voló unos metros antes de posarse en el polvo, donde la pisada de un caballo lo arrugó. Y por primera vez, ella no corrió a recogerlo. «Tal vez no estoy limpia», susurró. «Pero quiero aprender a vivir como si pudiera estarlo algún día». El sheriff asintió. «En Dry Creek nadie lo está. Y aún así, seguimos». Se quedaron allí, mirando cómo el viento se llevaba la tela blanca hasta perderla en la oscuridad. El polvo cubría todo, como siempre, pero esa noche ya no parecía una condena. Era simplemente el aire del oeste, recordándoles que hasta lo manchado puede seguir en pie. Y así, entre cicatrices, balas y silencios, Clara Belmore dejó de ser forastera. El pueblo la aceptó no porque estuviera limpia, sino porque había mostrado su verdad. Y en el viejo oeste, donde la arena cubría huesos y sueños por igual, esa era la única redención posible.